Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de lengua materna para sexto grado en Aprende en Casa 2. ¿Y ya vieron quién me acompaña el día de hoy? La maestra Gaby Rivas. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, María. Qué gusto saludarte y qué gusto también poder saludar a las alumnas y alumnos de sexto grado que nos están acompañando en esta sesión de trabajo y de aprendizaje también. María, la clase anterior estuvimos hablando del tema de la autobiografía. Sí. Y comentamos algunos datos relevantes en torno a este tipo de texto, pero también destacamos la importancia de poder recordar nuestras anécdotas, algunos momentos curiosos de nuestra infancia. En el caso de ustedes, pues aún todavía son muy niños, bueno, entrando a la etapa de la adolescencia, pero seguramente tienen alguna anécdota, algún recuerdo que vale la pena compartir. María, ¿tú comentaste o has comentado con tu familia parte de esos recuerdos? Sí, este fin de semana tuve la oportunidad de platicar con ellos y me comentaron cosas pues muy curiosas y que ya, según lo que me comentaron, definió mi carácter desde que estaba así, chiquitita, de momentos que yo ni me acuerdo. Por ejemplo, unos berrinches que armaba, increíbles, y todo por la comida. Y hasta el día de hoy, cuando no me dan de comer, pues me pongo igual, me pongo así, muy tensa. Muy bien, María. Pues me imagino que también ustedes en casa tendrán alguna anécdota pues muy curiosa que recordar y que pues también nos ha ido forjando a lo largo de nuestra vida, como dice María, nuestro carácter. Y pues el propósito de esta sesión precisamente es que al momento en que tú redactes tu autobiografía puedas fortalecer tu aprendizaje en torno a los conectores. Muy bien. Bien, pues antes de entrar en materia, quiero decirte que los materiales que vamos a ocupar el día de hoy son tu libro de texto, tu cuaderno y también pues tu lápiz o tu bolígrafo para tomar nota de aquello que consideres relevante. Y vamos a empezar con nuestra lectura, que es una lectura muy bonita. A ver en casa, espero que se acuerden cómo se llama. Es Retrato a mi madre, de Andrés Enestrosa. ¿Y te acuerdas de lo que leímos la sesión anterior, María? Sí, en la sesión anterior nos quedamos en el momento en el que su madre había tenido ya que huir y cómo los asaltaron en su propia casa en la época de la Revolución. Y cómo también su madre tenía un carácter bastante bondadoso y regalaba cosas, y nos cuentan de una boda que sucedió y lo que la madre recitó durante la boda. Muy bien, María. Pues de verdad que esta lectura ha sido muy bonita y vamos llevando un orden. Ahora te voy a leer el siguiente fragmento. Dice, y yo, que desde entonces trabajaba sin saberlo por ser escritor, me arrobaba ante aquel espectáculo de decir el sentimiento en rima y sumaba mi aplauso al aplauso de los concurrentes. Pero, ¿por qué repartía Tina Mann de aquella manera sus pequeñas riquezas? Lo hacía porque estaba segura de que más tarde o más temprano todo aquello iba a acabarse. ¿Y ella cómo lo sabía? Lo sabía porque cada 2 o 3 noches los rebeldes, que así se llamaron siempre los revolucionarios de México, asaltaban nuestra casa y rifle en mano pedían dinero y había que dárselo. ¿Y qué más? Esto. Ella pensaba casarse por segunda vez y quería llegar al matrimonio pobre y gastaba lo que era suyo. Y lo que suponía que era de sus hijos lo gastaba en curarlos y tenerlos en el colegio. Y todo eso después de haber entregado a mi tío Adrián para su custodia 300 cabezas de ganado, evitando así a su futuro marido la posibilidad de que se le reprochara el haberse casado con una viuda no muy joven por interés. Y vino su segundo matrimonio. Una serie de diligencias nos indicaban que pronto nos mudaríamos a Juchitán. Habíamos adquirido casa allá y mi madre había reunido una suma de dinero para nuestros gastos en aquella ciudad. Honorato, Ono, como nosotros le llamábamos, iría a estudiar a Oaxaca, cumpliendo así el deseo una vez expresado por mi padre, de que alguno de sus hijos estudiaría y los otros concluiríamos la primaria. Pero a algunos nos anticipó la noticia de su matrimonio y nosotros, ciegos, creíamos que la memoria de mi padre se empañaba. Y en una pequeña rebelión decidimos anticipar el viaje. Y una tarde salimos de Izhuatán.
la carreta había caminado 100 metros cuando volví los ojos a mi madre. La vi con las manos sobre la cabeza, viéndonos ir, y de un salto me apé y volví a su regazo, y le dije que no me iría, sino que me quedaba a vivir con ella. Desde ese día se estableció entre nosotros un pacto que los días han firmado. Yo veo en Martina Mann no tanto a mi madre cuanto a una amiga. Ella ve en mí a un hombre que una vez no quiso desampararla. Los otros hermanos se fueron a Juchitán y durante meses cortaron toda comunicación con ella. Aquella vez me quedé a su lado solo por amor. Cuando fui hombre y supe entender mejor, le censuré sus 8 años de viudedad y haber reñido y retirado el saludo a uno de mis tíos paternos solo por haberle aconsejado que volviera a casarse. Una semana después se casó, sin ruidos, sin espectáculos. Tomó segundo marido. Él se llamaba Gerardo Toledo y era persona honesta, y no le nombraban sin anticiparle el don, que es como el señor de los castellanos. Don Gerardo por aquí, don Gerardo por allá, era la ley en el pueblo. Y sumando sus vidas se propusieron trabajar. No recuerdo el tiempo, pero en Izhuatán todo es tiempo de siembra, y sembrar fue su primer pensamiento. A la mañana siguiente ensillé yo mismo los caballos, el de don Gerardo y el mío. Uno del lado del otro salimos de casa rumbo a la milpa. Mi madre salió a la puerta a despedirnos y allí se estuvo hasta que, caminadas 2 manzanas, dimos vuelta a la derecha. Montaba un caballo pequeño, pero muy brioso. El solo ruido de las espuelas lo inquietaba y con solo aflojar las riendas arrancaba. Hacia la salida del pueblo había entonces una pequeña tienda. Su dueña, una mujer maldiciente, al vernos pasar, dijo en su pérfida lengua zapoteca, en la que basta una modulación para que la frase adquiera alcances inesperados: ahí va el novio, y la frase aludía a tantas cosas que, hincando las espuelas en los ijares de la bestia y aflojando las bridas, irrumpí en el establecimiento. Con el comentario en la boca, la mujer se refugió debajo del mostrador que el caballo bañó con las espumas del freno. A mi reclamo salió el marido. Su mujer me ha ofendido y quiero verle la cara, grité. El marido aseguraba que la señora no estaba en casa y que tal vez me hubiera equivocado. Y yo dije, sacando el machete que todo ranchero usa al lado de la reata, que si ella no salía, yo bajaría a sacarla. Con la cara llena de espanto, la mujer asomó la cabeza y me dijo: hijo de mi corazón, perdóname. Tirando de las riendas, abandoné el establecimiento. Don Gerardo, en tanto, me esperaba a la orilla del río. Ni una palabra hablamos del suceso, pero en el pueblo todo el mundo lo supo. Y hasta hoy, cuando alguna vez vuelvo por allá, alguno, seguro de que nada de eso me ofende ni me apena, lo refiere cuando el alcohol hace de las suyas en nosotros. ¿Qué te parece, María, este fragmento que acabamos de compartir? Es muy interesante también la forma en la que no solamente habla de los momentos felices como de su madre, como ya habíamos visto en algunas, sino también recuerda momentos muy dolorosos, como por ejemplo esa fricción que hubo entre sus hermanos y su mamá, y cómo eso a él le permitió tener otro tipo de relación con su madre. Sí, y bueno, vemos finalmente esta situación que él decide quedarse con su mamá, y que ya después comprende, ¿no? Y pues muchas situaciones de estas, algunos hemos tenido en la familia fricciones, momentos difíciles, pero también momentos muy bonitos que nos han solidarizado y nos han unido más, y que en tu autobiografía bien vale la pena recordarlos y poderlos compartir. Bien, pues vamos ahora sí a entrar en materia, María. Tú recuerdas que nosotros vimos el tema de la forma en que relacionamos las oraciones, y vimos que eran por yuxtaposición, coordinación y subordinación. Y utilizamos ciertas palabras. Pero hoy en específico vamos a hablar de los conectores. Ok. Bien, pues vamos a ver en nuestra página del libro en la número 28. En tu casa te pido que la tengas a la mano. Bien, vamos a hacer una lectura de ese fragmento que aparece abajo y te pido que pongas mucha atención porque vamos a identificar esas palabras que precisamente están conectando las ideas. Muy bien.
Recuerden que si no tienen el libro en casa, lo pueden consultar por internet. Bien, dice, lee el siguiente texto y señala con color las palabras que sirven para relacionar oraciones. Entonces, por eso es importante que tengas tu color, tu lápiz ahí a la mano para que puedas identificar estas palabras. Dice, mis padres llegaron a la ciudad de Oaxaca después de que yo nací. Fui una niña precoz y muy latosa. Desde pequeña me gustaba cantar y bailar frente al espejo. A mi mamá le gustaba verme bailar y me hacía vestidos festivos con muchos colores. Cuando apenas tenía 3 años, nació mi hermana Berta. ¿No les he dicho cómo me llamo? Soy Adriana. Dice mi madre que les dio a nuestros nombres un orden alfabético, por eso el tercer hijo se llama Carlos. Y si te fijas, María, ahí tenemos precisamente estas palabras que están conectando las ideas. Tenemos la palabra después y desde, cuando y por eso. Y ahí vemos que tienen una función. Del después nos está indicando una temporalidad. Sí. La I es una conjunción, que ahí es una conjunción de tipo copulativo, va a juntar ideas, palabras, y tenemos también la palabra desde, que nos está indicando temporalidad, cuando apenas también es temporalidad, y por eso nos está marcando un orden, una consecución. Estas palabras se llaman conectores y nos van a ayudar a darle coherencia a nuestro texto. Sí. Bien, pues entonces vamos a ver ahora un gráfico donde te explico precisamente qué son los conectores para que tú tengas una idea sobre su uso que le podemos dar. Y ahí tenemos los conectores. En lingüística se denomina conector a una palabra o un conjunto de palabras que unen partes de un mensaje y establece una relación lógica entre ellas. Quien redacta organiza de manera lógica la información de un escrito gracias a los conectores. El lector se auxilia de los conectores para encontrar la continuidad entre la información plasmada en cada párrafo. Entonces aquí pues nos damos cuenta, María, de que podemos tanto utilizar los conectores al momento de redactar, pero también cuando leemos son precisamente estas palabras, estas frases que nos van a ayudar a comprender, nos van a facilitar la comprensión de este mensaje. ¿Te gusta a ti redactar, María? Me gusta mucho, pero a veces me pregunto, ya tengo una idea y tengo otra, y ahora cómo las puedo unir, qué frases puedo utilizar. Muchas veces solamente me voy con el punto y seguido. Sí, fíjate que esta tarea de redactar a veces se complica un poco porque nos concentramos de repente mucho en las reglas gramaticales, en la ortografía, y un buen ejercicio es que primero redactes y después puedas hacer alguna revisión y vayas leyendo y tú mismo detectando si tus ideas son claras o no, y precisamente aquí podemos utilizar los conectores. Vamos a hacer un ejercicio, María. Muy bien. Precisamente de redacción, y te voy a pedir que pienses la manera como eligieron tu nombre. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te han comentado en algún momento? Sí, fue una decisión en realidad de toda mi familia. Y entonces hasta mi abuelita participó en la elección de mi nombre. Y tiene una historia que me atreví a anotarla de una forma muy simple y Muy que bien. pues se las voy a ir leyendo para que también ustedes sepan. Y yo mientras la voy a ir escribiendo Muy para que podamos nosotros identificar los conectores. Bien, Perfecto. María, entonces te escucho. Muy bien. Mis padres decidieron llamarme María, ya que mi abuelo era químico y amaba su profesión. Mis padres decidieron llamarme María. María. Bien. ¿Y luego? Ya que mi abuelo era químico, Qué interesante. un señor brillante. Mi abuelo era químico. Sí. Bien, María. Y amaba su profesión. Bien. Él admiraba a varias científicas y científicos.
Científicas y científicos. Y científicos, así es. Pero en especial a Marie Curie. Muy bien, Sí, lo tenía muy impresionado. muy bien. Siempre hablaba de sus logros y de lo importante De sus logros y de... lo importante Muy bien. que era su ejemplo Ujú. para las mujeres Sí, que quieren dedicarse a la ciencia. muy bien, María. Veo que has estado trabajando en tu autobiografía. Sí, todas las tardes entrevisto a alguien de mi familia. Muy bien. Bien, para las mujeres que quieren ciencia. dedicarse a la ciencia. Así que mis papás no lo pensaron mucho. Muy bien. Por esta razón llevo un nombre tan especial. Muy bien, María. Pues de verdad que, mira, ya viste cómo cuando nos lo proponemos, pues podemos generar. Aquí tenemos un párrafo, muy bien, y vamos a precisamente a detectar estos conectores. Muy bien. Aquí tenemos uno, Ujú. que es la letra La I, letra I. que precisamente es el que utilizamos de manera más frecuente. Pero aquí tenemos otro conector, Ya que. ya que Ah, tenemos, a ver, mis padres decidieron llamarme María ya que mi abuelo era químico y amaba su profesión. Él admiraba a varias científicas y científicos, pero en especial a Marie Curie. Siempre hablaba de sus logros y y de lo Ajá. importante que era su ejemplo para las mujeres que quieren dedicarse a la ciencia. Así Así que mis papás no lo pensaron mucho, por esta razón por esta razón. llevo un nombre tan especial. Y aquí tenemos nuestros conectores y pues probablemente, ¿verdad? A veces decimos, es que entre tantas palabras, otras que hemos estudiado, las conjunciones, ¿cuáles son los conectores? Maestra, yo sé que por haber sido muy buenos alumnos nos trae un regalo el día de hoy. Sí, María. Fíjate que me gusta mucho que podamos estar haciendo este repaso continuo de las características de este tipo de textos, porque la idea es que tú puedas redactar ahora tu autobiografía. Y precisamente vamos a ver una entrevista de un investigador que se llama Roberto Luna y que nos va a precisar más información sobre estos tipos de textos. Entonces vamos a verlo y anoten todo lo que les parezca relevante. Hola, mi nombre es Roberto Luna y te voy a platicar por qué me gustan las biografías y las autobiografías. Uno conoce a los personajes de la historia, actores, músicos, futbolistas, y sabe de ellos lo que hacen en la vida pública, pero uno pocas veces sabe cuáles son sus motivaciones, cómo crecieron, quién les ayudó a desarrollar su carrera, cómo piensan, qué sienten, etc. El encanto de leer una biografía o una autobiografía es que nos permite entrar en contacto con ese mundo en el que se ha desarrollado una persona y que lo hizo ser quien es, ¿sí?
A mí toda la vida me ha gustado leer biografías, me metía mucho a la Biblioteca de México cuando yo era adolescente y recuerdo haber leído la biografía de Charles Darwin, de Charles Chaplin, de Leonardo da Vinci. Y por ejemplo fue interesante saber que Charles Chaplin vivió mucha pobreza y que eso lo reflejó en sus películas y la tristeza que le tocó vivir de niño la transformó en risas en su personaje de Charlotte. O también me interesó saber que Charles Darwin se puso mal de salud, muy enfermo, porque le espantó darse cuenta que la teoría de la evolución que él estaba desarrollando iba en contra de las creencias de su tiempo. Y realmente él no quería publicarlas cuando estaba vivo. Entonces, saber ese entorno en el que se desarrollaron los personajes, cómo se movieron, ese es lo que me gusta de las biografías. También me gusta de las biografías saber que hay biografías de todo tipo de personajes y de diferente extensión, tamaño, lenguaje, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, me he encontrado con estas biografías de Pancho Villa escritas por el escritor, historiador Friedrich Katz. Son 2 volúmenes que hace un estudio histórico muy grande de muchos años, donde plasma la vida de Pancho Villa de una manera académica, seria. En cambio, encuentro este librito del escritor argentino Jorge Luis Borges, en el que cuenta la historia de criminales famosos como este pistolero Billy the Kid, del cual se han hecho muchas películas, y cuenta detalles chistosos, detalles sorprendentes de sus vidas, cuenta la vida de una pirata mujer de los mares de China, y no es un lenguaje académico, sino es un lenguaje atractivo. Quizás ahorita para un lector contemporáneo ya no es tan moderno, pero por ejemplo uno encuentra esta biografía que está escrita para niños y jóvenes. Está escrita por una historiadora colombiana radicada en México sobre este personaje poco conocido en México, William Lamport, que fue conocido como Guillén Lombardo. Él era un irlandés que en el siglo XVII llegó a la Nueva España y quiso promover la independencia. 2 siglos antes de Hidalgo, Morelos y que otros criollos buscaran la independencia de la Nueva España para iniciar la vida independiente de un país, él se le ocurrió venir, entonces lo metieron en la cárcel de la Inquisición y a partir del proceso que se le hizo, esta historiadora escribe una biografía, pero le escribe como si fuera autobiografía y dice: me llamo William Lamport y nací en Irlanda en 1615, pero por mi vida aventurera me volví famoso en México. Entonces le escribe en primera persona como si él la hubiera escrito, pero en realidad es el escrito de una historiadora a partir de documentos en las cárceles de la Inquisición. En este sentido, lo interesante de las biografías y de las autobiografías es que nos muestran perspectivas distintas de los personajes. Resaltan unas experiencias, resaltan otras, para darnos una visión distinta. Por ejemplo, también recuerdo esta biografía de Pancho Villa que escribió Paco Ignacio Taibo II, este novelista e historiador. Si por ejemplo, para Friedrich Katz, Pancho Villa es resultado de un movimiento social en contra de los terratenientes que fueron protegidos por el régimen de Porfirio Díaz, como los Terrazas o los Krill, para Paco Ignacio Taibo II, Pancho Villa es un líder moral, es un héroe que aglutinó en su torno a miles de personas para luchar contra la injusticia. Entonces, por eso yo encuentro muy divertido, muy interesante leer biografías. Las autobiografías pues cuentan la vida personal en la voz directa del personaje, y si tú quieres escribir una autobiografía sobre lo que hemos vivido todos en México y en el mundo sobre estos meses de pandemia, pues te aseguro que dentro de unos años para todos será muy interesante. Muchas gracias. Qué información tan interesante. Ojalá que hayan tenido la oportunidad de anotar todos los libros que recomendó.
Pero más importante aún, la última recomendación, Claro. que lo hagan. Es una gran idea, no se me había ocurrido, pero pues claro, esto es un momento histórico y cuenten ustedes cómo les está yendo. Sí, María, y fíjate que pues precisamente a partir de este ejercicio que estamos planteando de redactar, yo te invito a que lo hagas en casa, que puedas empezar a redactar tu autobiografía, que puedas incluir este momento que estamos viviendo, cómo te has sentido en casa, cómo lo ha vivido tu familia, y que también puedas consultar en otras fuentes toda esta clasificación que hay de los conectores y al revisar tu borrador de tu autobiografía, identifiques cuáles conectores te están sirviendo precisamente para darle coherencia a tu texto. Muy bien, pues yo voy a hacer esa tarea de investigar los conectores para dejar de poner punto y seguido. Maestra Gaby, muchas gracias. No, de qué, María. Hemos terminado con conectores para relacionar oraciones y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Hasta la próxima. A continuación, historia. Pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello.